Buenas noches a todos y a todas. Profesor Julio del Valle, rector de la PUC, profesora Fanny Muñoz, decana de la Facultad de Ciencias Sociales, profesor David Sulmont, jefe del Departamento Académico de Ciencias Sociales, profesores y profesoras, estudiantes, amigos y amigas. Bienvenidos al Seminario Internacional El Perú en el Nuevo Orden Mundial, desarrollado por la Facultad de Ciencias Sociales. En los 3 días que durará el seminario, tendremos una serie de mesas orientadas a la reflexión sobre nuestro país en el marco de los recientes cambios sociales, políticos y económicos en la región y en el mundo. Participarán en las mesas académicos de diferentes universidades e institutos peruanos y extranjeros, así como tomadores de decisiones y funcionarios de organismos multilaterales. La Facultad de Ciencias Sociales de la PUC cumplió el año pasado 60 años desde su fundación. En ese trayecto, nuestra facultad ha tenido siempre una presencia importante en el espacio público, promoviendo la reflexión y el diálogo sobre nuestro país, sus problemas y sus posibilidades. En los tiempos actuales, se trata de una tarea imprescindible. Muchos de los temas que se discutirán en estos días son percibidos por la población como fuerzas difusas, inmanejables, que nos afectan fuertemente. En el mundo actual es también imprescindible vincular la reflexión sobre el país con lo que ocurre en la región y en el mundo. La Facultad de Ciencias Sociales tiene la gran cualidad de congregar 6 carreras con sus diferentes tradiciones y enfoques: antropología, ciencia política y gobierno, economía, finanzas, relaciones internacionales y sociología. Esta cualidad habilita diálogos interdisciplinarios que articulan lo local y lo global. Empezamos entonces el seminario con la mesa inaugural a cargo de las autoridades de la universidad. Tiene la palabra, en primer lugar, el rector de la PUC, profesor Julio del Valle. Muchas gracias, José Luis. Buenas noches, ¿cómo están? Doctora Fanny Muñoz, decana de la Facultad de Ciencias Sociales, estimado David Sulmont, jefe del Departamento Académico de Ciencias Sociales, estimado profesor Federico Finkelstein, de The New School for Social Research y Eugene Lang College, estimado Feliciano Guimaraes, del Brazilian Center for International Relations, estimados colegas, estimadas colegas, Inés, Gonzalo, Carmen, Arturo, José Carlos, que están ahí en sala, estudiantes y amigos. Es un honor para el rectorado darles la bienvenida en nombre de la Pontificia Universidad Católica del Perú al Seminario Internacional El Perú en un Nuevo Orden Mundial. Este encuentro, organizado por la Facultad de Ciencias Sociales, se celebra en un momento particularmente complejo para el país y para el mundo. Y eso creo que todos aquí sabemos de qué estamos hablando. Son tiempos duros, recios. Son tiempos de transformaciones profundas. El sistema internacional atraviesa un reacomodo geopolítico que redefine equilibrios de poder, mientras resurgen con fuerza discursos autoritarios y se agudizan tensiones que ponen en cuestión la vitalidad de la democracia. Y lo vivimos aquí y se vive también afuera. Y a ello se suman los efectos todavía persistentes de la pandemia, que revelan con crudeza nuestras vulnerabilidades sociales y también las económicas. Observamos también a nivel global la expansión de la violencia y de las economías ilícitas, donde la criminalidad organizada se entrelaza con las esferas del poder global. Se han dado cuenta que la universidad está bastante concernida con el análisis y la discusión de las economías ilegales, y creo que la razón la pueden intuir muy rápidamente. La erosión de nuestras instituciones por las economías ilegales es un grave riesgo para el país, y eso ya se ha visto, de qué manera puede penetrar en otros países, y lo que nos toca como academia, como universidad, como ciudadanos, es hacer lo posible para que ello no siga adelante. Y para eso hay que analizar, pensar y tomar como institución una posición clara. Nos acercamos a un proceso electoral, el 2026, cargado de desafíos estructurales que aún no logramos resolver.
desigualdades persistentes, instituciones debilitadas y una ciudadanía marcada por la desconfianza. Se dice que nuestros jóvenes son apáticos. Se dice, ¿no? Lo que hay es desconfianza. Hay mucha desconfianza. Estos problemas internos no pueden entenderse aislados del contexto internacional. El reacomodo del orden mundial, el resurgimiento de autoritarismos y la expansión de economías ilícitas no son procesos distantes. Tienen efectos directos sobre nuestra gobernabilidad, nuestra cohesión social y la calidad de nuestra democracia. Y además el mundo acelerado, donde la información circula con intensidad, pero también con fragmentación y con desinformación, aviva las rencillas políticas que tienden a ocupar el lugar de los consensos. Esto es bien duro, en verdad, ¿no? Nos estamos habituando a que no haya consensos y nos estamos habituando a que lo que prime sea el golpe. Eso vuelve aún más urgente mirar las dinámicas globales con atención para comprender cómo se expresan en nuestra realidad nacional y cómo podemos responder a ellas. Y estamos aprendiendo, Federico y Feliciano, de las miradas que nos traen para poder comprender mejor lo que tenemos aquí. Y este seminario nos invita precisamente a hacer ese doble ejercicio, mirar hacia afuera y mirar hacia adentro. Durante estos 3 días, por lo que he visto en el programa, se abordarán los problemas internacionales y los cambios en el orden global para entender cómo impactan en América Latina y en nuestro país. Luego se va a entrar en debates sobre inseguridad, sobre violencia y la expansión de economías ilícitas, fenómenos que golpean la vida cotidiana y erosionan nuestras instituciones. Se reflexionará también sobre los desafíos nacionales más inmediatos, las brechas de ciudadanía, las políticas públicas pendientes y sobre todo la necesidad de fortalecer la democracia y la institucionalidad con miras a las elecciones de 2026. Quiero pasar a agradecer especialmente a los profesores que nos visitan, a Federico, que nos honrará esta noche con su conferencia magistral Fascismo y Populismos, Historia y Presente. Veo acá 2 libros, además, sobre la mesa. Y la obra tuya constituye un referente, Federico, imprescindible para comprender la persistencia de ciertos patrones autoritarios en la política contemporánea. Hoy día, conversando con un diplomático peruano, mirábamos en la conversación la década del 30 y yo le preguntaba, tú como diplomático, ¿no estás mirando en este momento lo que podrían algunos funcionarios y algunos intelectuales a principios de la década del 30, en el 32 y en el 33, mirando lo que se podía venir, sí, lo que se podía venir, sí. Y uno podría haber pensado en el 32, 33 que son intuiciones, pero lo que vino fue terrible. Y tenemos, creo, intuiciones parecidas ahora, para lo que vendrá posiblemente. Y al distinguir y a la vez relacionar fenómenos con el fascismo y los populismos actuales, les dije, sus aportes nos recuerdan la importancia de precisar los conceptos y diferenciarlos con rigor, evitando reduccionismos que empobrecen la reflexión crítica. Y gracias a ello nos abres un horizonte para pensar con mayor claridad los desafíos que enfrenta la democracia en América Latina y en el mundo. El hilo que conecta las reflexiones en el seminario es claro. No podemos pensar el Perú del futuro sin comprender las transformaciones del mundo. Y no podemos interpretar esas transformaciones sin considerar los retos concretos que enfrenta nuestra sociedad. Y la universidad, por lo menos nuestra universidad, como espacio de diálogo y de producción de conocimiento, tenemos la responsabilidad de abrir estos debates, de ofrecer marcos interpretativos sólidos y de articular propuestas que sirvan a la vida pública. Y lo estamos empezando a hacer y se va a poner más intenso en los meses siguientes, porque nos toca eso de cara a las elecciones del próximo año. Tenemos que producir saberes con esa doble mirada. Tenemos que formar en nuestros estudiantes la capacidad para poder reflexionar sobre nuestra realidad nacional desde una perspectiva más amplia y global. Y necesitamos formar ciudadanos comprometidos con buscar la justicia social en nuestro país y en el mundo. Saludo a la organización de este seminario por la Facultad de Ciencias Sociales. También tenemos la grata presencia del jefe de departamento aquí al costado. Quiero destacar que en la Facultad de Ciencias Sociales, contigo, con José Luis, Fanny, se viene organizando discusiones sobre temas de enorme trascendencia para el país y eso es un reflejo más del compromiso de nuestra universidad con el diálogo y la reflexión colectiva.
Y estos debates, termino, no pueden quedar solo en el ámbito académico. Necesitamos ser vistos, comprendidos y traducidos en propuestas que inspiren la acción colectiva. Estamos convencidos de que este encuentro, en sintonía con otros que se vienen desarrollando a nivel nacional, marcará un momento significativo y deben convertirse en un insumo valioso para quienes creemos profundamente que el conocimiento tiene la responsabilidad de aportar a la construcción de un país más justo, democrático y humano. En eso por lo menos creemos, y eso es lo que queremos transmitir también fuera de la academia. Por todo ello, espero que este seminario conecte con ustedes, que nos permita seguir colaborando dentro de la universidad y que nos comprometa en este momento tan complejo a pensar juntos y a proponer caminos para el Perú que queremos construir, mirando siempre, y eso no dejaré de decirles con esperanza. Necesitamos recuperar ilusión en el país y eso implica mirar hacia el futuro con esperanza, no con optimismo necesariamente, con esperanza. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Julio. Tiene la palabra ahora el profesor David Sulmont, jefe del Departamento Académico de Ciencias Sociales. Muchas gracias. Estimado señor rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú, doctor Julio del Valle, estimada decana de la Facultad de Ciencias Sociales, doctora Fanny Muñoz, apreciados y apreciadas colegas, estudiantes y público presente. Como ha reseñado nuestro rector, estamos en un umbral de un proceso electoral el próximo año y en este periodo, este seminario internacional, el Perú en un nuevo orden mundial, organizado por nuestra facultad, forma parte de las contribuciones que nuestra universidad trata de promover para reflexionar y analizar los problemas contemporáneos de nuestro país y del mundo. Como ya ha sido dicho, nuestro país enfrenta un conjunto de desafíos estructurales que incluyen la crisis de nuestras instituciones democráticas, la polarización política, las persistentes brechas de desigualdad. A esto se suma la inseguridad ciudadana y el avance de economías ilegales en distintos territorios de nuestro país. Todo esto en un contexto internacional de realineamientos geopolíticos y del avance de proyectos políticos autoritarios, populistas, reaccionarios, que ponen en cuestión algunas de las libertades civiles y democráticas que en algún momento dimos por sentada o que empezaban a consolidarse poco a poco. Hace 25 años el Perú entraba en un proceso de transición democrática, de cierre de un periodo autoritario, había cierta expectativa de que con el desarrollo económico que empezaba a vislumbrarse en esa época, con un crecimiento económico que empezó a generar una serie de beneficios desigualmente distribuidos en nuestro país. Había un espacio para cierto optimismo. Hace 24 años, varios países de la OEA se reunieron en Lima para crear la Carta Democrática, con un fuerte impulso de gobiernos como el de Estados Unidos. La Carta Democrática se firma justo el día de los atentados del 11 de septiembre. Ahora parece imposible pensar en un contexto de ese tipo, ¿no? De un consenso regional que impulse una serie de avances en instituciones democráticas en la región. Parece que hemos retrocedido y eso también se siente en nuestro país. Entonces, en ese contexto, este seminario busca ser un espacio de convergencia entre el análisis académico y la búsqueda de propuestas que enfrenten estos problemas y nos permitan pensar eventualmente con esperanza, como ha dicho nuestro rector, en un futuro más justo e inclusivo, pero también con realismo. Como jefe del Departamento de Ciencias Sociales, quiero subrayar el compromiso de nuestra comunidad académica por fomentar investigación y diálogos críticos, interdisciplinarios, plurales y con una impronta de compromiso con nuestro país. Espero que todas las personas que nos acompañan en estos días se encuentren en las diversas mesas y paneles, ideas
que sean interesantes, que sean inspiradoras, que sean provocadoras y que estas jornadas les resulten fructíferas. Quiero agradecer particularmente a nuestros invitados internacionales y a los que participan en los paneles y espero que les doy la bienvenida a esta casa que es también vuestra casa. Muchas gracias por su amable atención. Muchas gracias, David. Vamos a escuchar ahora las palabras de la profesora Fanny Muñoz, decana de la Facultad de Ciencias Sociales. Bueno, muy buenas noches a todos y todes. En nombre de la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú, es un honor darle la más cordial bienvenida al Seminario Internacional El Perú en un nuevo orden mundial. Quiero saludar de manera especial al señor rector de nuestra universidad, Julio del Valle, porque tiene muchos eventos y justo se ha dado el tiempo para participar en la inauguración de este seminario. Gracias al jefe de Departamento Académico de Ciencias Sociales, el profesor David Sulmón, y también el saludo del jefe de Departamento de Economía, que no pudo estar presente, el profesor Gabriel Rodríguez, ¿no? También a los directores de las 6 carreras con las que cuenta la facultad, a las autoridades aquí presentes que hoy nos acompañan, a los invitados internacionales, al profesor Federico Finkenstein y al profesor Feliciano Guimaraes, así como a los panelistas que van a participar estos días, a los docentes, estudiantes y público en general que hoy día nos acompaña. Este seminario se desarrolla, como ya se ha señalado, tanto por el rector, ¿no?, Julio del Valle, como también el profesor David Sulmón, en un contexto pues de profundas transformaciones en el escenario internacional, en este orden global atravesado por guerras, desigualdades, violencia y el resurgimiento de autoritarismos, y de creciente incertidumbre política en América Latina. En el Perú, además, enfrentamos violencia, criminalidad, economías ilícitas y un debilitamiento institucional que ponen a prueba nuestra democracia y futuro. Desde la facultad, nuestra intención es seguir impulsando espacios de reflexión y diálogo plural sobre justamente estos grandes desafíos que enfrenta el Perú en este mundo cambiante y en vísperas, como ya se ha señalado, de un proceso electoral. El año pasado, como lo recordó José Luis Rosales, conmemoramos los 60 años de fundación de nuestra facultad, ocasión en la que realizamos el Seminario Internacional 60 años de diálogo y desarrollo en el Perú. El encuentro de hoy, ¿no?, es parte pues de esta continuidad, promover estos debates que buscan interpelarnos y ayudar a pensarnos juntos en el país que queremos, en el desarrollo que queremos para el Perú. Durante estos 3 días tendremos la oportunidad de escuchar y debatir en torno a estos temas centrales para el presente y el futuro del Perú. Este programa combina conferencias magistrales con mesas de diálogo organizadas en torno a 2 grandes ejes: los desafíos internacionales y los problemas nacionales. Asimismo, esta noche tenemos el privilegio de inaugurar el seminario con la conferencia magistral del profesor Federico Finkenstein, quien nos invitará a reflexionar sobre las conexiones entre fascismo, populismo e historia en el mundo contemporáneo. Mañana miércoles el foco estará puesto en los problemas internacionales. La jornada se abrirá con la conferencia del profesor Alonso Segura, director de la carrera de Finanzas de nuestra universidad y actual presidente del Consejo Fiscal. Luego contaremos con 2 paneles. El primero con la participación de la profesora Maite Dongo Sueiro, profesora de la PUC, el profesor Feliciano Guimaraes, ¿no?, que ya pertenece al Brazilian Center for International Relations, Farid Cajat, profesor de la PUC, internacionalista y también profesor de la Academia Diplomática del Perú, y Alberto Vergara, profesor de la Universidad del Pacífico. En este panel se analizará las oportunidades y desafíos que enfrenta la región en un escenario internacional en transformación. Este panel será moderado por el profesor Oscar Vidarte, docente de la PUC.
El segundo panel está integrado por Noan López, profesor de la PUC, Nelly Luna, periodista de investigación de Ojo Público, José Luis Pérez Guadalupe, quien lo hará virtual porque está de viaje, docente de la Universidad del Pacífico, y Ricardo Soberón, del Centro de Investigación de Drogas y Derechos Humanos. En este panel se abordará, bajo la moderación de la profesora Marisa Paredes, la situación de la criminalidad, la violencia y el avance de economías ilícitas que impactan en la seguridad, la gobernanza y la cohesión social en el país. El jueves, el eje será abocado a la problemática nacional. La primera mesa reunirá a la profesora Roxana Barrantes, directora de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la PUC, actual directora del BCR, y a Lisa Chaque, representante residente del PNUD en Perú, y Tanya Godin, quien está asumiendo la representación del representante del Banco Mundial, que no pudo asistir por temas personales. Y ellos van a discutir y debatir bajo la moderación de la profesora Norma Correa, y se trabajará las brechas de ciudadanía y los desafíos en las políticas sociales. La última mesa contará con la participación de Rodrigo Barnechea, profesor de la Universidad del Pacífico, María Luisa Burneo, profesor de la PUC, profesora de la PUC, Milagros Campos de la PUC y Eduardo Darrián, también profesor de la PUC, bajo la conducción del profesor Omar Conarel, quienes trabajarán y debatirán sobre los retos democráticos e institucionales de cara a los comicios del 2026. Queremos que este seminario sea mucho más que un encuentro académico, como ha dicho Julio del Valle. Deseamos que sea una invitación a pensar colectivamente el lugar del Perú en un mundo en permanente transformación. Estoy convencida que las reflexiones de nuestros invitados internacionales, así como los nacionales, junto con los de docentes y público presente, nos ofrecerán marcos analíticos sólidos y propuestas valiosas para afrontar los desafíos de nuestro tiempo. Y quiero señalar que siempre procuramos la pluralidad de las voces, o sea, tener presentes la academia, la sociedad civil y también otros actores para no estar dialogando solo entre nosotros, sino con lo que implica una interlocución con otros actores, ¿no?, para enfrentar estos temas que en el país estamos enfrentando. Antes de concluir, quiero expresar mi más sincero agradecimiento al equipo de la Facultad de Ciencias Sociales, cuyo esfuerzo y compromiso ha hecho posible este encuentro. No quiero invisibilizar esta labor ardua del trabajo que se ha venido desarrollando a lo largo de 7 meses para que este evento se concrete. Así, agradezco a los directores y directoras de las carreras de nuestra facultad. En ese entonces, cuando trabajamos, Norma Correa era directora de la carrera de Antropología, así como Manuel Dagmer, director de la carrera de Sociología. Con ellos planificamos el evento. José Carlos Silva, director de la carrera de Economía, y Alonso Segura, director de la carrera de Finanzas. Un especial agradecimiento a los directores de las carreras de Ciencia Política, Arturo Maldonado y Gonzalo Romero, director de la carrera de Relaciones Internacionales, quienes junto a Inés Olivera, directora de estudios, y a Gianfranco Silva, docente de la PUC, formaron parte del comité académico de este evento. Asimismo, agradezco a José Luis Rosales, secretario académico de la facultad, a Doris Mesones, asistente de la facultad, y Cecilia González, administradora, y hago mi extensivo agradecimiento al equipo de comunicaciones de la facultad, liderado por Yulisa Cáceres, a los miembros logísticos de la PUC, Teodosio Simbipaucar, y también todos ellos, así como Luis Salarriaga. Ustedes los ven, están pendientes de los micrófonos y en todo momento están presentes de la logística, ¿no? Y a veces invisibilizamos estas tareas que sin ellas no se logra un evento que lleve a cabo de manera eficiente. Quiero también subrayar que Mónica Calderón, gestora de la biblioteca de la Facultad de Ciencias Sociales, ha organizado una guía temática, y el equipo de Gianfranco junto con Camila Bustamante hemos organizado unos paneles para abordar tanto el tema de lo que es la minería ilegal como todos los temas que se van a tratar. Los pueden ver en el patio de Ciencias Sociales.
Agradezco a todos ustedes por su presencia, por escucharnos y ahora por acompañarnos en estos días que siguen al seminario, y quiero especialmente decirles a nuestros invitados que siempre en esta casa se sientan como suya, y también es un momento para conocer un poquito de Lima, ¿no? Y como digo, no solo de la culinaria, sino también de lo que nos ofrece esta ciudad, que en este momento del año tiene su pancita de burro ahí, el clima, el cielo, pero de vez en cuando sale el sol. Con estas palabras quiero decirles que podemos ya pasar a la conferencia central de esta noche. Muchas gracias. Muchas gracias, Fanny. Entonces, invitamos a las autoridades a tomar asiento, ¿no? Y al profesor Federico Finchelstein, que por favor se acerque a la mesa. Entonces, bueno, vamos a empezar con la conferencia magistral a cargo del profesor Federico Finchelstein, y la presentación del profesor va a estar a cargo de la decana de la facultad, profesora Fanny Muñoz. Bueno, como decíamos en la mesa de inauguración, es un honor contar con tu presencia, y sobre todo que Federico tiene que regresarse mañana. Entonces ha venido por 2 días y medio, y para mí eso fue un acto de mucha generosidad de su parte, ¿no? O sea, nadie hace un viaje tan largo porque tenía que comenzar sus clases y nos dijo, no se preocupen, estoy ahí, pero sí me tengo que regresar. Entonces, realmente, muchas gracias. Sí. Y ahora nos acompaña para dar su conferencia magistral titulada Fascismo y Populismos, Historia y Presente. Federico es un reconocido historiador que ha desarrollado una valiosa reflexión sobre las genealogías de las ideologías autoritarias. Su obra nos invita a pensar en las conexiones históricas y en las mutaciones contemporáneas del fascismo y el populismo, mostrando cómo estas formas políticas siguen marcando, ¿no?, el presente. Como él mismo comentó ayer en una entrevista, su aspiración como historiador sería estudiar el fascismo como un fenómeno del pasado. Sin embargo, lamentablemente se trata de un problema que conserva hoy una urgencia en nuestros días. De ahí la gran relevancia de leer sus libros. Aquí nos lo ha traído, en breve los voy a poner, están traducidos algunos de ellos, ahí con la bandera peruana, pero no se la crean, es porque es hincha nada menos que del River, pero ahí tenemos sus 2 libros que los voy a poner a disposición de la biblioteca, y justamente la relevancia pues de leer su obra y de escucharlo con atención esta noche, también en la entrevista que se le ha hecho, en tanto estudioso de estos procesos, puede brindarnos claves analíticas fundamentales para comprender los desafíos que enfrentan hoy nuestras democracias debilitadas. En Breve Historia de la Mentira Fascista, explora con gran claridad cómo la manipulación de la verdad fue un elemento central de los regímenes fascistas. En palabras del propio autor, cito, hoy las mentiras han vuelto al poder. Esta es ahora más que nunca una enseñanza clave de la historia del fascismo. Si queremos comprender nuestro presente problemático, debemos prestar atención a la historia de los ideólogos fascistas y a cómo y por qué su retórica condujo al holocausto, a la guerra y la destrucción. Bueno, para nosotros basta escuchar noticias y ver cómo esto es un hecho cotidiano, ¿no? Este llamado resulta especialmente relevante en un contexto, pues, en que la desinformación, las teorías de la conspiración y las fake news se han convertido, como decía, en herramientas de poder político. Su trabajo más reciente, cito, Aspirantes a Fascistas, una guía para entender la principal amenaza a la democracia, publicado en el 2025, examina cómo líderes contemporáneos han recurrido a tácticas fascistas y populistas para extender su poder. Ahí sostiene que figuras como Trump, Bolsonaro, Bukele, Modi y Orbán son aspirantes a dictadores que han usado propaganda, violencia limitada y manipulación institucional, pero no han destruido completamente la separación de poderes ni la legalidad del Estado. Su fascismo es aspiracional y menos extremo que el de Hitler o Mussolini, pero siendo preocupante por su potencial erosión democrática. En conjunto, las obras de Federico nos muestran que la historia no es un espejo lejano,
sino una herramienta indispensable para interpelar la fragilidad de nuestras democracias actuales. Nos recuerda que las ideologías autoritarias no se quedaron en el pasado, sino que siguen siendo fuerzas activas que se transforman, se recrean y se adoptan en contextos contemporáneos. En particular, han sabido aprovechar la tecnología y las redes sociales para difundir sus narrativas y construir realidades falseadas a través de fake news que logran persuadir a amplios sectores de la ciudadanía. Estas dinámicas, en última instancia, profundizan la polarización de nuestras sociedades. Por ello, para nuestra facultad, es un verdadero privilegio contar con tu presencia en el Perú y en nuestra universidad. Te damos la más cordial bienvenida y agradecemos que compartas con nosotros tu mirada histórica y crítica sobre los desafíos que enfrenta hoy la democracia. Bueno, pido para Federico un fuerte aplauso. Bueno, ¿se escucha bien? ¿Sí? Muchísimas gracias. Es realmente también un honor para mí estar acá y estoy muy agradecido y bueno, aprovecho para agradecer a la decana, Fanny Muñoz. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Un poquito más cerca. Ok. Para agradecerle a la decana, también al rector del Valle, al jefe de departamento Sulmón, y a Gonzalo y Carmen. También es que tenemos tantas conexiones neoyorquinas, aparte de otras latinoamericanas, por supuesto. También les agradezco que estén acá y bueno, que esto sea posible, ¿no? Es la primera vez que estoy en Lima, ¿no se escucha? ¿No? Si no, grito un poco. Lo que pasa es que como estoy leyendo un poquito, me va a venir... Puede haber un encontronazo entre mis anteojos y el micrófono. Vamos a intentar evitar eso, pero bueno, puede llegar a pasar. ¿Se sigue escuchando? Si no, lo voy a poner ahí. A ver, ahí se escucha mejor. ¿Sí? Es mi primera vez en Lima, bueno, y he llevado a cabo ese consejo, he visitado lo que pude y bueno, de vuelta, es un placer estar acá y en particular en esta universidad. Confieso que en mi juventud siempre estuve muy interesado en la historia peruana, en particular la colonial. Cuando visité Cusco hace ya 30 años, una de mis visitas fue al Centro de Estudios Andinos, creo, ¿no? ¿Se llama así? Sí. Y venía con una mochila y me fui con una cargada de libros que me acompañó por muchos lugares que quizás no deberían haber estado, porque bueno, era un peso, el peso del conocimiento, digamos. En concreto, para hablar, para poner un poquito en contexto. Quizás esto es más fácil. Perfecto. Y aparte, dado que estamos hablando de populistas y de otros que también hacen uso del micrófono, quizás pueda entrar un poquito con esa identificación. Aunque ese va a ser el límite. Es decir, esto no se trata, por supuesto, de representar de esta forma a los populistas, sino tratar de entender lo que, quizás para anunciar mi propia perspectiva normativa, lo que como ciudadano rechazo. Sin embargo, no me parece tan interesante. Más allá de presentarlo, ir más detenerse en el insulto, o detenerse en el desprecio, porque lo que se trata, en mi opinión, es de entender justamente cómo puede ser que cosas con las que uno como ciudadano no se identifica sean tan exitosas. En mi propia biografía, quizás se diferencia en alguna medida de quizás de los estudiantes aquí presentes. Asumo que en casi todos los casos son más jóvenes que yo. Es decir, en mi caso, poco tiempo después de haber nacido, tuve que vivir una dictadura, que fue la peor dictadura de mi país, la más sangrienta, que fue de los 76 al 83. De alguna forma yo siento que eso fue una educación que recibí, para mal y para bien, pero seguramente para mal. Es decir, y sin embargo, cuando entro al colegio secundario y después cuando entro a la universidad, en mi caso la universidad pública, la Universidad de Buenos Aires,
digamos, e interesado quizás por esta circunstancia biográfica en entender aquello que rechazaba, que es decir, dictadores, fascistas, etcétera, totalitarios, tenía quizás la tranquilidad que quizás muchos de ustedes no tienen, de pensar en estos temas como el pasado reciente, pero el pasado. ¿No? Es decir, siempre estaba el peligro, y de hecho en la Argentina de los años 80, para aquellos que saben un poquito de historia argentina, tuvimos varios intentos de golpes de Estado fracasados. Siempre estaba ese peligro, pero se vivía en democracia, y en ese momento era una democracia que se estaba construyendo. Entonces digo, si bien quizás de forma cruenta el historiador francés Pierre Vidal-Naquet dijo, digamos, comentando sus estudios del negacionismo y de los neonazis, diciendo, él decía, bueno, de la misma forma que gente que se dedica a estudiar bacterias u otro tipo de cosas tienen que analizar el excremento, yo me dedico a analizar estas fuentes, no dialogo, no establezco ningún tipo de diálogo con ellas, ¿no? Este es el trabajo del historiador que mira las fuentes, que las analiza, pero no tiene diálogo. Y sin embargo, lo que era posible en ese momento para Vidal-Naquet, quizás no es tan posible, no es una circunstancia tan posible para muchos de nosotros, que aunque muchas veces no queremos dialogar, digamos, nos insultan y nos critican. Le contaba a Gonzalo que el candidato Kast me tiene bloqueado en su Twitter, porque hace unos años yo comenté el peligro que él representaba para la democracia chilena, y él me contestó diciendo que me quede tranquilo, lo cual me dio muchísima intranquilidad. Me dijo, tranquilo, quédate tranquilo, Federico. Le contesté que no estaba tranquilo por lo que él representaba, pasé a explicarlo y me bloqueó. Ese fue el único diálogo que tuve con los aspirantes a fascistas. En el caso de Vidal-Naquet, él decía, bueno, hay que tratar de estudiar aquello que rechazamos para entenderlo. Pero esto se vuelve mucho más difícil cuando el peligro no es solamente relacionado con el pasado, sino que se vuelve una circunstancia inminente. En muchos casos, muchos de estos extremistas están en el poder y en otros casos tienen grandes posibilidades de llegar al poder, ¿no? En ese caso, la relación entre historia y presente para mí también ahora y para todos nosotros, pero para aquellos que comienzan a estudiar estos temas, si alguno de los estudiantes aquí presentes están interesados en estudiar estos temas, es una situación totalmente distinta a la mía. Y en ese punto no los envidio. Era mucho mejor, en un punto más tranquilo, estudiar a estas personas interesadas en el pasado lo estuvieron y en el presente lo están, interesadas en que fracase la democracia. Eso podría ser una primera definición de qué es lo que estamos estudiando. Gente que no cree en la democracia y que cuando la democracia se les plantea como problema a su ocasión de poder ilimitado, hay un interés en que fracasen las instituciones democráticas para poder llevar a cabo esos designios. Esa es la situación en la que nos encontramos, y comparto el título del seminario, que estamos viviendo una nueva época, lo cual, si otras ciencias sociales quizás están más capacitadas para tratar de analizar la dinámica, que casi diría eléctrica del presente, los historiadores estamos menos entrenados. Nos gusta trabajar con el pasado y pensar que estudiamos el pasado para entender el presente, para quizás prevenir futuros, pero no esta relación de inminencia. Y en esta situación, la situación en la que nos encontramos, y en particular los más jóvenes, es quizás similar a la que vivían, y me parece que el rector en ese punto señalaba un punto importante, la que vivían quizás historiadores, por ejemplo, italianos, alemanes y de tantos otros países en las décadas del 20 y del 30. Estaban tratando de entender el presente, y el presente los perseguía, literalmente generando una situación que espero que no sea la nuestra, de exilios y persecuciones, ¿no? Esa es la situación en la que nos encontramos, en que la relación entre historia y presente aparece como tan directa, y sin embargo, como historiadores y como gente que está y que opera y que estudia dentro de las ciencias sociales, creo que es importante de todas formas llamar la atención, en el sentido de que si bien hay cortes con el pasado reciente y
continuidades con el pasado lejano, es sin embargo importante entender que el pasado nunca es el presente y que lo que pasó no necesariamente quizás es igual a lo que está pasando. Y para ir un poquito más adelante, creo que ahí radica quizás uno de los problemas que se presentan cuando se discuten estos temas. Por ejemplo, en el país en el que vivo hace 2 décadas y media, que es Estados Unidos, hubo un así llamado Fascism Debate, o debate sobre el fascismo, en donde muchas veces para aquellos que venimos estudiando el fascismo desde hace décadas, digamos, en mi caso 3, llamaba la atención por su, es decir, voy a hacer un esfuerzo por ser diplomático, ¿no? Pero por su sencillez, o por decirlo de una forma un poco más directa, por lo tonto del debate, en el sentido de que, digamos, si el argumento es que, por ejemplo, Trump no es Hitler porque Hitler es Hitler y Trump es Trump, digamos, eso no es lo que hacemos los historiadores cuando analizamos conexiones con el pasado y más allá de los historiadores, es decir, en las ciencias sociales cuando analizamos, digamos, conexiones estructurales, no solo ideológicas. Es decir, que la idea de que porque Hitler hizo esto y Trump está haciendo algo parecido, no podemos hablar de lo mismo, es un problema. Y el argumento contrario también es problemático. Es decir, entender siempre la idea de la historia como analogía es un problema. Es decir, porque la historia, como otras ciencias sociales, analiza rupturas sin continuidades, entendiendo, como decía antes, que el pasado no es el presente. En ese punto yo creo que los historiadores del fascismo, me cuento entre ellos, podemos decir algunas cosas para tratar de entender, digamos, esta cuestión en términos más históricos, poniendo las cosas, como decimos nosotros, en contexto. Esta motivación, digamos, fue la raíz de mi último libro, quizás de los anteriores, pero sobre todo del último, este libro Aspirantes a Fascistas. Les cuento que, es decir, conversando hace poco, alguien me preguntaba, creo que Feliciano me decía, bueno, ¿desde siempre estudias el fascismo? Bueno, sí, pero siempre abordándolo de distintas cuestiones. En términos más biográficos, mi primer libro, lo publiqué en el 2002, fue mi tesis de licenciatura, en donde mi director de tesis de entonces me dijo, no podés estudiar lo que yo quería estudiar, y no era original en ese sentido, digamos, la mayor parte de la gente de mi generación estaban marcados e interesados profundamente en la última dictadura. Entonces yo dije, bueno, yo quiero estudiar la última dictadura. Ese planteo, digamos, a mediados de los años 90 podía ser problemático para un historiador, no para otras ciencias sociales. Es decir, sociólogos y politólogos estudiaron la dictadura antes que los historiadores. Para muchos historiadores, esa cercanía del pasado se presentaba como problema. Es verdad que, bueno, que tenemos más fuentes en este momento, pero quizás por cuestiones metodológicas esa posibilidad me fue tajantemente negada por mi director de tesis, y entonces a mí se me ocurrió decir, bueno, si no puedo estudiar la última dictadura, voy a estudiar la primera. Entonces mi primer libro fue sobre la relación entre la historia del primer dictador argentino, Uriburu, y la idea o mito que los fascistas argentinos crearon a partir de esa dictadura. Una situación bastante quizás parecida a la lógica del presente, en donde, por ejemplo, el dictador muere en 1932 y ya empiezan a hablar y contar cosas, y contarle cosas a la gente sobre lo que había sido esa dictadura, pongámosle un año después de que la dictadura terminó, en donde no tiene nada que ver lo que están diciendo con respecto a lo que pasó. Ese, digamos, fue uno de mis primeros libros. Me voy a Estados Unidos por muchas razones relacionadas con intereses teóricos y metodológicos, pero también materiales. Es decir, Estados Unidos es un país donde en los doctorados en general uno tiene la posibilidad de estudiar a veces con apoyos materiales para hacerlo, y mi interés en ese momento era tratar de salirme de Argentina, salirme de la historia argentina para tratar de entender la relación entre los fascistas argentinos que yo había estudiado y los fascistas italianos.
En ese marco voy a Estados Unidos para hacer investigación y ese libro es uno de mis primeros libros que se llama Fascismo Transatlántico. En ese momento se da una situación rara en los estudios sobre fascismo, llamémoslo quizás suerte, no sé qué es lo que... Pero siempre es interesante, ¿no? Cambios de paradigma que muchas veces los historiadores o los autores nos sentimos originales y no lo somos tanto siendo productos de nuestro contexto, ¿no? Es decir, yo empiezo a investigar esa relación entre fascistas italianos y fascistas argentinos y eventualmente publico un libro sobre esa relación, el fascismo transatlántico. Sin saberlo, en ese momento había muchos colegas que estaban haciendo lo mismo para el caso de Japón, para el caso de India, Mussolini y los japoneses, la relación entre India y los nazis, etcétera, etcétera. Y bueno, y tuve la suerte de que de mi tesis se publicara como la primera monografía sobre ese tema, ¿no? De fascismo transatlántico. En ese momento decido quizás tomar una mala decisión, pero quizás de vuelta, como ya tengo cierta edad, me siento que puedo darles consejos a los más jóvenes, no tienen por qué tomarlos, pero quizás, no sé, es una voz que se escucha por ahí. Lo lógico hubiera sido, en términos de la carrera académica, seguir dedicándome a ese tema que se volvía tan nuevo dentro de la historiografía. El libro no se fue, siguió, digamos, siendo parte de ese cambio de paradigma, pero, es decir, el libro en Estados Unidos, por lo menos cuando uno publica un libro a partir de la tesis doctoral, uno recibe el tenure, que quiere decir que que no te pueden echar prácticamente. Y entonces, en ese momento, en vez de seguirme dedicando al tema del fascismo global, decido hacer lo que siempre quise hacer, que es escribir un libro sobre la dictadura. Y ese fue mi libro, Los orígenes ideológicos de la dictadura, que me llevó al siguiente tema. Les estoy contando un poquito para que, el taller del historiador, ¿no? No tanto para hablar de mi obra, sino para que entiendan por qué estoy de repente aproximándome hacia lo que va a ser la temática de la que voy a hablar hoy. Y entonces decido escribir ese libro, me costó muchísimo en términos afectivos, emocionales, quizás recordando un poco ese rechazo para no hacerlo cuando tenía, no sé, 23 años, 24, no me acuerdo bien cuántos años tenía en ese momento. Un libro muy difícil de escribir. Y en ese libro yo intentaba trazar la historia de la idea fascista en Argentina, empezando con los fascistas del principio del siglo XX hasta llegar a la última dictadura militar. Y yo pensé que el capítulo sobre la dictadura militar iba a ser el más polémico, pero me encontré con un tema que si uno habla de la historia argentina del siglo XX es imposible evitar. No sé si algunos se imaginan cuál puede ser ese tema. Perón. Peronismo. Entonces, de repente me empecé a reconvertir en una transformación académica que no me esperaba, en populistólogo, por así decirlo. El argumento, es decir, yo pensé que, yo sentía que tenía que hablar del populismo, tenía que hablar de Perón, pero justamente el capítulo se llamaba El peronismo, creo recordar que se llamaba, el peronismo entre fascismo y populismo o algo así. Es decir, yo decía, bueno, está muy relacionado, pero no es lo mismo. Es, pero no es. Y ese fue el capítulo más polémico del libro, cosa que no me esperaba, porque para muchos peronistas, es necesario recordar que en ese momento el peronismo estaba en el poder, con el kirchnerismo, el problema era mencionar esas dos cosas juntas, ponerlas juntas, ya eso es un problema. Cuando históricamente Perón fue fascista, como les voy a contar ahora. Lo que pasa es que, cambia un poco, se reformula, por así decirlo. Bueno, en ese momento, y ahora voy a volver sobre este tema, pero en ese momento de repente me empiezo sigo trabajando fascismo, pero me empiezo a especializar en populismo. Y ahí descubrí muchísimas cosas, que es tratar de escuchar más a los colegas, sobre todo los sociólogos y politólogos. Porque el populismo es un tema que no está muy trabajado, al menos como categoría, por los historiadores. Los historiadores tendían a sentir cierta, ¿cómo decirlo?, alergia a un concepto tan teórico, por así decirlo. Y entonces, ese fue mi siguiente libro, Del fascismo al populismo en la historia. Esto estoy simplificando, pero llevó algunos años, ¿no? Pasar de un libro a otro, investigaciones y escrituras en el medio. Y en este libro
ya es un libro muy ambicioso. De haber escrito un libro sobre 2 países, de Italia y Argentina, pasé a un libro de historia argentina y este directamente se volvió global, era el fascismo y el populismo en la historia. Y el argumento que ha sido criticado por ser muy argentino, yo diría que es muy latinoamericano. Y esto es una de las cosas que esta relación entre historia y teoría política, teoría sociológica, creo que se vuelve muy importante desde la perspectiva que nosotros podemos presentar. Y digo, cuando digo nosotros, digo los latinoamericanos. En donde nosotros vivimos muchas de estas historias, las estudiamos también conceptualmente, y por lo menos en el caso del populismo, en el sentido de que el populismo cuando llega al poder primero en América Latina. Y cuando digo esto, digo, y no confundir lo argentino con lo latinoamericano en el sentido de, digamos, cuando se está hablando de Argentina, obviamente se está hablando de América Latina. Digamos, el argumento, por eso digo, no es un argumento argentino. Es cierto que, si bien el populismo existió en muchos lugares, y por ejemplo, quizás, bueno, hay discusiones sobre esto, por ejemplo, si el irigoyenismo en Argentina es populismo o no, pero quizás menos discusiones, o al menos hay discusiones, pero muchos concuerdan al menos que el aprismo sí fue populismo, lo que pasa es que no llega al poder. Es decir, en ese sentido, en una parte polémica de este libro, en donde, ¿cómo decir?, para hacer amigos entre los mexicanos y los peruanos, yo lo trato de como prepopulismos o protopopulismo, en el sentido de que para mí una cosa que me interesaba era qué pasa cuando esta forma de hacer política se constituye en una forma de poder, es decir, cuando llega al poder y eventualmente se va a convertir en régimen. Y lo que pasa, y ese es el argumento del libro, de este libro, y lo que pasa es que primero en América Latina y después en otros lugares, gente que venía del ámbito de las dictaduras o del fascismo propiamente dicho, en el caso de Perón, Perón es el hombre fuerte de una dictadura, la del 43, que va a hacer lo contrario a lo que hacen los fascistas, a pesar de simpatizar bastante, incluso ser fascista, va a hacer lo contrario. ¿Qué hacen los fascistas clásicos? Pensemos en Hitler o Mussolini. Usan a la democracia para llegar al poder y así destruir a la democracia desde adentro y desde arriba. Perón va a hacer lo contrario. Perón es el hombre fuerte de una dictadura que va a destruir la dictadura desde adentro, va a llamar a elecciones para constituirse en el presidente de mi país. Getúlio Vargas, un dictador en Brasil, luego del 45, y ahora voy a hablar del 45, luego de la derrota de los fascismos clásicos que habían llegado al poder, se va a reconstituir en democrático y va a ser presidente electo. Lo mismo va a pasar en distintos países latinoamericanos, no en el Perú y no en Colombia, con populistas que habían participado de dictaduras o habían estado cercanos a dictaduras, en muchos casos dictaduras cercanas al fascismo, discusiones que podemos tener, pero por ahora voy a pasar un poco por arriba, ya sea en Bolivia o en Venezuela, y van a participar de esta forma de hacer política, que es una forma democrática, pero a la vez autoritaria. Ese era uno de los argumentos de mi libro Del fascismo al populismo en la historia. En ese sentido, la idea sería que hay un corte a mitad del siglo XX en donde el fascismo se vuelve una forma tóxica de hacer política. Ya derrotado, el mundo se vuelve a reconstituir de forma bipolar, como todos sabemos, pero hay gente que no está de acuerdo con la idea de que los 3 sismos anteriores ahora fueran 2. Y entonces se va a tratar de crear una tercera vía, o como decía Perón, una tercera posición, entre liberalismo y comunismo, o, para decirlo de otra forma, entre capitalismo y socialismo. Este va a ser el argumento, ¿no? Un argumento, por supuesto, que había sido el argumento de los fascistas, pero en términos distintos a esa reformulación populista del fascismo. Para decirlo de otra manera, el populismo es un fascismo que se vuelve democrático, por lo tanto no es fascismo.
Es decir, una característica central del fascismo es estar en contra de la democracia y estar a favor de la dictadura como forma de gobierno. Entonces estamos hablando quizás de un movimiento contrario que tiene que ver con cambios de paradigmas, porque estamos tratando de pensar, y voy a llegar a eso, les prometo, este nuevo cambio de paradigma. A diferencia del fascismo, el que siempre fue de derecha, a pesar de que usó elementos para su propaganda que venían de la izquierda, es decir, como el historiador israelí Zeev Sternhell señaló ya hace mucho en un trabajo central para entender el fascismo recombina una visión no marxista soreliana de la izquierda con el nacionalismo más extremo de Morras. Digo, la idea de nacionalismo usando elementos que tienen que ver con el vocabulario de izquierda, pero que poco tienen que ver con la izquierda. En el sentido, quizás para ir al clásico de Norberto Bobbio, de que poco tienen que ver con la igualdad. Incluso Mussolini, por ejemplo, va a hablar de que lo que antes era la lucha o las batallas del proletariado se vuelven nacionales en el sentido que empiezan a hablar de países plutocráticos y países proletarios. Entonces, por ejemplo, va a representar su propio imperialismo como una forma de lucha proletaria. Por supuesto, esto poco tiene que ver con la izquierda, para aquellos que sabemos más o menos por ahí que la izquierda, al menos de forma teórica, plantea la importancia de la igualdad. Justamente el fascismo va en contra de esa idea de igualdad. La idea de gente que es superior y gente que es inferior, una idea jerárquica de la política y de la vida. En ese libro, como yo decía, en el fascismo y el populismo, lo que trato entonces es de marcar las diferencias entre fascismos y populismos. ¿Qué es lo que cambia? Como decía, a diferencia del fascismo, el populismo quizás tiene menos, una gran flexibilidad ideológica, en donde casi diría que es una forma de hacer política antiliberal y autoritaria en democracia que puede ir por izquierda o por derecha. Es decir, en ese sentido el populismo puede ser de izquierda o puede ser de derecha, a diferencia del fascismo, ¿no? Estamos hablando de un fenómeno distinto, con raíces históricas y convergencias con los fascismos anteriores. Pero, digamos, otro cambio importante, pero bueno, en Europa pasó después, es los cambios que pasan a finales del siglo XX, que son cambios parecidos a los que en la América Latina vivimos luego del 45, en la mayor parte de nuestros países. Momentos en donde, para decirlo, podemos hablar de democracia o al menos podemos hablar de ampliación de la base política. Más gente participa de la política, cosa que no pasaba, por supuesto, durante el estalinismo, y en ese sentido el populismo necesita de la democracia. Entonces, digamos, en el libro del fascismo y el populismo yo hablaba de populismo entre democracia y dictadura, ¿no? Es una forma ambigua, es un híbrido. Ahora bien, en ese mismo libro, justamente les cuento una anécdota, ¿no? Que en ese libro, tengo más o menos 15 minutos más o menos, o menos, para ir calculando, no quiero hablar de más. En ese libro pasó algo, bueno, que cuando uno escribe libros pasa todo el tiempo, aunque no siempre de esta forma. Cuando estaba terminando ese libro, en ese momento creo que, si recuerdo bien, el año 2016, y escribiendo en Estados Unidos ese era el momento de la campaña, creo que era el 2016, ¿no? La campaña de Trump. Y entonces, se daba una situación, por supuesto esto pasó en otros lugares antes, ¿no? O sea, no es que yo estoy planteando, de hecho, a diferencia de lo que plantea Trump, no es tan original como él piensa, y sin embargo sus acciones, dado que se llevan a cabo en el país más poderoso del mundo, tienen una repercusión que no tienen otros líderes. Dicho sea de paso, para aquellos que, o sea, no es este libro un lugar para interiorizarse sobre Fujimori, por ejemplo, pero hablo del tema, ¿no? Porque en ese punto Fujimori, quizás lo mismo podríamos decir Uribe en Colombia de otra forma, ¿no? Son populistas como rara avis, ¿no? Son como populistas que van o que hacen uso de elementos que tienen que ver poco con el populismo clásico y más con las cosas que pasaban antes. En ese sentido casi diría que son precursores. Y sin embargo intentan de alguna forma, bueno, o sea, ustedes saben más de este tema, pero no es que no hablo de Perú en ese sentido, ¿no? Ya me llamaba la atención
el tema de un líder populista que hace un autogolpe, ¿no? Por supuesto. Porque eso iría en contra de lo que planteaba lo que siempre planteó el populismo clásico, en donde las elecciones son un tema central y ciertas instituciones, a pesar de que son atacadas, no son eliminadas. Es decir, pero bueno, como decía, estaba finalizando este libro en el 2016, me llamaba mucho la atención el fenómeno trumpista, pero yo, como tantos otros, pensaba que Trump no iba a ganar. En ese caso, bueno, por eso de vuelta, los historiadores somos buenos, o deberíamos ser buenos para estudiar el pasado, más o menos para el presente y malísimos para el futuro, por supuesto, nuestra deformación académica, ¿no? En el sentido de que siempre nos interesa más el pasado que el futuro, supongo, pero no somos futurólogos, definitivamente. Y bueno, en ese momento confieso que en ese libro, en el manuscrito, yo puse, había varios momentos del libro donde decía, en su fracasada campaña para la presidencia, Donald J. Trump, o Donald J. Trump. Y lo que intentaba explicar analizando el fenómeno del trumpismo, que ya me parecía alarmante en el sentido de que cosas que no tenían que ver con el populismo clásico parecían ser centrales en esta forma de hacer política, ¿no? Me acuerdo que Kate Marshall, mi editora en California, en la Universidad de California, me dijo, bueno, el manuscrito está terminado, pero ¿por qué no esperamos las elecciones y vemos si hay que cambiar algo? Tuve que cambiar muchas cosas. Lamentablemente para mí, pero no para el libro, la hipótesis se hacía más fuerte, no menos fuerte. Y cosa que me pasó de vuelta con ¿no? Siempre hay una divergencia entre el ciudadano y bueno, en mi caso, mis libros y lo que yo quiero que pase, que va en contra de mi hipótesis. ¿Quién quiere vivir en situaciones tan antidemocráticas, ¿no? Y en ese caso, bueno, ya en ese libro explicaba un poco cómo el trumpismo quizás representaba una forma muy radical o muy extremista de un cambio que que uno podía ver en los populismos de derecha. En ese, digamos, antes de entrar en el tema, digamos, del último libro, voy a mencionar una sola cosa, que es, históricamente, esa ruptura o esa reformulación populista del fascismo o de las experiencias de las dictaduras en términos, digamos, yo no diría, por ejemplo, que la dictadura de Vargas, hay una discusión en Brasil, yo no diría que la dictadura de Vargas fue fascista, pero diría que Vargas participó junto a tantos otros políticos y dictadores y autoritarios de derecha de lo que el historiador portugués Antonio Costa Pinto llama, digamos, un contexto más amplio que incluía el fascismo, pero que también incluía a otra gente que estaba interesada en que fracasen las democracias, y él lo llama compañeros de ruta. Me parece que me fui un poquito y voy a tratar de volver, que es el tema de cuál es la concepción de pueblo. No, porque en el libro del fascismo al populismo yo señalo las similitudes entre una mirada mesiánica que tienen los líderes fascistas y populistas, una idea de que el pueblo soy yo, idea por supuesto que viene de antes, viene de las monarquías absolutas, una idea de que no hay diferencia entre el líder, el pueblo y la nación. En ese sentido, yo ya lo marcaba en ese libro, una muy mala apropiación en términos de religión política, una muy mala apropiación del concepto del misterio de la Trinidad, ¿no? Es decir, porque ¿cómo podemos explicar que una persona de carne y hueso sea pueblo y nación? Cosa que por supuesto no se explica. Es decir, digamos, apropiándose y distorsionando metáforas religiosas, ¿no? Para un ámbito que no es el religioso, que es el de la política. Y en ese marco, lo que vemos, o sea, lo que yo notaba, es que estos populismos, es decir, por ejemplo, para Perón, ¿quién es lo que él, por ejemplo, Perón va a hablar, Trump habla de enemigos del pueblo, Perón hablaba del antipueblo? ¿Quién forma parte del antipueblo? Bueno, por supuesto, los que están en contra de Perón. ¿Y cómo se puede participar o volver a pertenecer al pueblo y dejar de ser antipueblo? Apoyando a Perón. Digamos, esto por supuesto es muy autoritario, pero no es tan autoritario como la concepción fascista de pueblo, en donde va más allá de las ideas políticas que uno tiene. Por supuesto es un recorte de la democracia, sin duda. Sin embargo, en el caso del fascismo,
la concepción del pueblo no estaba solamente relacionado con la categoría de demos, sino también con la de etnos. Es decir, pueblo no es solo quien apoya al líder, pero quien pertenece a cierta etnicidad y a cierta religión. Esto, por supuesto, empieza a cambiar con Orbán y con tantos otros líderes, por supuesto también con Trump, en donde cuando estos líderes presentan una idea de pueblo, parecen vincular ambas cosas, ¿no? Y con esto voy al tema al que quiero llegar, que es este retorno o esta nueva identificación de estos nuevos populismos con cosas fascistas que los primeros populistas habían rechazado para constituirse en populistas. Esta es una pregunta que, digamos, me hacen en todos lados y como seguramente todos los académicos aquí presentes y todos los estudiantes aquí presentes, mi vida no transcurre solamente en el ámbito de los libros y de la lectura y de la academia. Y mucha gente fuera de esos ámbitos me hace preguntas que quizás en la academia la gente es un poco más paciente. Porque si a un historiador le preguntan qué es el fascismo o qué es el populismo, o más aún, si Trump es fascista, el historiador, digamos, mi yo historiador diría, tenés tiempo porque es un tema muy complejo. Da para mucho, da mucha tela para cortar. Por eso escribí, por ejemplo, este libro. Pero creo que como ciudadanos, ya no tanto como historiador, uno no puede darse el lujo de gente que está muy ocupada y respetablemente tiene esa inquietud y uno no puede responder esa pregunta. Y por eso escribí este libro. Tratando ahora no tanto de señalar esas grandes diferencias entre una cosa y la otra, sino tratar de entender la semejanza, porque eso es lo que la gente se pregunta. ¿Estamos viviendo una época fascista o no? ¿Este tipo es fascista o no? No tiene el bigote que tenía Hitler, pero más allá de eso, ¿tiene algo que ver con eso, una cosa con otra? Y entonces traté, en mis libros anteriores había criticado esas definiciones de fascismo, me parecía que se perdía la complejidad de un fenómeno tan difícil de entender, pero en este libro me planteé tratar de forzarme a, si tuviera que hacerlo, en un minuto contestar esa pregunta. Y en un punto llegué, como experto, pero también, por supuesto, leyendo expertos, a definir o encontrar 4 pilares del fascismo. 4 pilares, por supuesto, que el fascismo es muchas cosas. El historiador en mí se niega a reducir al fascismo en 4 cosas, pero estas 4 cosas son cosas que el fascismo no comparte con el populismo clásico. Es más, históricamente el populismo clásico intentó desmarcarse y redefinirse a partir de su rechazo a estos 4 pilares del fascismo. Y para hacer la historia aún más breve, lo que veo es, en la actualidad, estos nuevos populistas, Trump, Milei, Orbán, Modi en la India y tantos otros, acercándose a esos 4 pilares y constituyéndolos en gran parte, en menor o mayor medida, distintos líderes usan o van hacia uno de estos, o enfatizan más un pilar que el otro, pero yendo hacia ese lugar que es el del fascismo, y por eso hablo de aspirantes a fascistas, ¿no? Y estos 4 pilares son la violencia y la militarización de la política, es decir, casi diría para aquellos interesados en Weber, que casi todas las otras ideologías, sabiéndolo o no, son weberianas, en el sentido de que su concepción del poder, y más allá de Hannah Arendt, que plantea una idea totalmente distinta de poder, la mayor parte de las ideologías, diría, y también los que las estudian, interpretan que el poder es el resultado de la violencia, pero no de su utilización, sino más bien del monopolio, la idea, para citar a Norbert Elias, la idea de que el monopolio de la violencia, weberiano, genera la necesidad de no usarla para mantener ese poder. Es decir, ¿quién es el poderoso? Aquel que tiene la capacidad de usar la violencia, pero no la usa. Entonces, en términos clásicos, la idea es que si un Estado es violento, es un Estado débil, porque tiene la necesidad de imponerse, cuando en un Estado fuerte no es necesario. Se respetan las normas. Esa sería la idea. En el fascismo clásico esta idea, por supuesto, es rechazada. Los fascistas entienden, y esto pasa en Perú, en Argentina, en Brasil, en Italia, en la India y la Alemania nazi, la idea sería que solamente se es poderoso cuando eventualmente se puede monopolizar la violencia,
pero cuando se la utiliza constantemente. Porque es de liberales, de estados liberales y democráticos, no utilizar esa violencia y por lo tanto demostrarse débiles. En esto el fascismo es totalmente distinto a otras ideologías, en donde por supuesto el liberalismo, comunismo, todos son violentos, historia de violencias y muertes hay en todos, pero en general no se la celebra o se la glorifica de la forma en que lo hacen los fascistas. Es decir, ir a la guerra es algo bueno porque te hace mejor. Matar es bueno porque te hace mejor. Esa sería la ideología fascista. Matar en nombre del líder o de la ideología es algo que es positivo. Es decir, esto por supuesto es una aberración. Por lo menos para mí es una aberración. Pero bueno, no es mi lugar en este momento hablarles de mi rechazo como ciudadano, sino tratar de entender qué es lo que plantean. Entonces, el primer pilar es la violencia y la militarización de la política. La idea de que no hay ninguna diferencia entre una guerra y hacer política, y eso lleva a gente a disfrazarse de soldados, crear grupos paramilitares que se creen soldados y se creen participando en una guerra, cuando en realidad lo que están haciendo es militarizando la política. Ese sería el primer elemento. El segundo elemento es la política del odio extremo, de la xenofobia, el racismo. La idea de que no se puede hacer política sin odiar de forma absoluta. Esto es algo que los viejos socialistas alemanes llamaban el socialismo de los imbéciles, en el sentido de que se presenta una idea de igualdad a partir de un colectivo al que no se le da más que esa glorificación de su yo, por así decirlo, ¿no? Es decir, en vez de darles cosas, les dicen, sos la mejor raza del mundo, vas al mejor país del mundo, etc., ¿no? Es decir, esa sería la idea. Pero la idea es, los enemigos cambian. Para los nazis, por ejemplo, los judíos o los Roma y Sinti eran enemigos principales. En Argentina, bueno, los judíos. Y también, por supuesto, la izquierda. En Italia fue cambiando. En Brasil, por ejemplo, bueno, hablábamos hoy, no me acordaba el nombre, Gustavo Barroso, uno de los principales líderes del integralismo, dice, bueno, Brasil es mucho mejor, nuestro fascismo, por supuesto, es mejor que el de los europeos, porque nosotros en Brasil integramos una raza que vincula lo africano con lo indio y lo europeo. Pero no hay lugar para los judíos en la sociedad brasilera. Es decir, el racismo entra de alguna forma. En otros países, por ejemplo, son los inmigrantes que vienen de Asia. En otros países, pero siempre hay un enemigo. Siempre está el enemigo, ¿no? El enemigo puede cambiar, pero la forma de hacer política a partir de un enemigo absoluto se mantiene. Mientras que, para volver a hablar de los populistas clásicos, el enemigo es aquel que está en contra del líder. Si está a favor, podemos cambiarlo y se vuelve un amigo. El tercer elemento es, y sobre esto escribí este libro, también con los colores peruanos o de River, o como alguien me hizo notar, la bandera, en este caso la bandera de guerra japonesa, también me dijeron eso. Yo no tengo, por otra parte, no tengo nada que ver. Si bien como hincha de River me es muy grato tener estos colores, no tengo nada que ver con el diseño de las tapas. En el caso de las mentiras, y lo decía, el tercer elemento es las mentiras. Tengo 5 minutos más y termino, ¿no? No quiero tomar más que eso. ¿Está bien así? Sí. Bueno. Las mentiras y la propaganda totalitaria. Y en esto, al igual que en los otros elementos, el fascismo, es decir, ya Hannah Arendt y tantos otros lo dijeron. Es decir, si uno quiere ser poco diplomático, diría, no hay política sin mentiras. Es decir, los políticos nos prometen cosas que después no van a poder hacer, o no quieren hacer, o no pueden hacer, o no van a poder hacer. El antiguo gobernador de Nueva York, Mario Cuomo, lo presentó de forma más diplomática, porque por supuesto era un político, y dijo que se hace campaña con poesía y se gobierna en prosa. En concreto, sea una metáfora o sea propuestas que no van a ser llevadas a cabo, podríamos decir que son mentiras. Es decir, sería, no sé, yo creo que más allá de la ideología que uno puede tener o adscribir o tradición ideológica, es difícil pensar que
que en alguna vez no nos han mentido o nos mienten, etc. Pero acá, de vuelta, el fascismo se diferencia de los otros ismos, en el sentido de que la mayor parte de estos políticos no creen en sus mentiras, por supuesto. Pero ahí el fascismo es diferente, el fascismo cree en sus mentiras. Y yo no creo que esa idea de, digamos, yo creo que siempre les digo a mis estudiantes, ¿no? Digamos, y esto es muy beberiano, dicho sea de paso, si alguien nos quiere vender que es bueno tener un idealista como líder, yo digo, ojo, porque también los políticos tienen que tener responsabilidades. Y a veces el idealista puro, es decir, sus propias ideas eran deplorables, pero Hitler era un idealista. Es un político que no transó y trató de llevar a cabo sus ideas hasta el final. Y eso es muy peligroso en la política. Gente que cree en cosas que para el resto de nosotros son mentiras. Y acá se planteaba, hay un textito de Derrida, muy interesante, ¿no? ¿Qué es la mentira? Es un mentiroso, es una cuestión filosófica, ¿no? Y no voy a hablar de esto más, dado que no soy filósofo, no voy a hablar de esto más de 30 segundos, o menos, 10 segundos. Pero ¿es un mentiroso aquel que piensa que está diciendo la verdad? Pregunta filosófica que es interesante, pero que yo no trabajo, por así decirlo. En el sentido de que a mí lo que me interesa es ver cómo en la misma década del 20 y el 30, los fascistas planteaban este problema. Y, por ejemplo, uno de los fascistas más importantes de mi país, que dicho sea de paso, no su primera, pero su más famosa declaración a favor del fascismo fue justamente en Perú, en su famoso discurso de Ayacucho, Leopoldo Lugones, en donde dice una cosa rarísima, ¿no? Participa de la delegación argentina para, de alguna forma, festejar esas repúblicas liberales, y Lugones dice, bueno, muy lindo todo, pero es el momento de las dictaduras. Lo anuncia en 1924 en Perú, en su famoso discurso de Ayacucho. Y Lugones va a decir, y esto, pero es decir, yo analizo acá en este sentido, ya sea con trabajo de fuentes de los idiomas que puedo leer o con ayuda de otros historiadores que leen idiomas que no puedo leer, Lugones y tantos otros van a decir lo mismo, que es, en el caso de Lugones va a decir, no es que nosotros rechazamos la verdad empírica, pero creemos en una verdad que va más allá de lo empírico. ¿Cómo podría ser eso? ¿Cómo puede ser eso? Creo en una verdad que no es demostrable. De vuelta, entramos en el mundo de lo mitológico, que es el tema de mi anteúltimo libro. Es un tema que yo lo analizo en el caso de Borges, también en el caso de Freud y de tantos otros que veían esa necesidad del fascismo, a veces explícita. Mussolini dice, se trata de crear una mitología. Es decir, algo que tiene que ver con la fe y no con la demostración. De vuelta, una distorsión de lo que es la fe históricamente, ¿no? Pues la idea es, ¿por qué la política tiene que ser una cuestión de fe? La fe tiene que ser una cuestión de fe, no la política. Es decir, no hay religión sin fe, pero puede haber política sin fe y sobre todo política democrática, en el sentido de que tenemos que, bueno, esto, perdón por ser tan normativo, ¿no? Pero al menos las democracias constitucionales se basan en la idea de que los líderes son nuestros representantes. Y en este punto, el fascismo y luego los populistas van a tratar de reemplazar esa noción de representación con la noción de delegación del poder. Pero porque tengo que terminar, voy a llegar al último pilar, que es la dictadura. Y yo, antes en el caso de Trump, del golpe de Estado, llevado a cabo luego de su anterior derrota electoral, yo pensaba, bueno, vemos estos tres elementos, pero falta el cuarto, falta la dictadura. Porque, de vuelta, estos yo decía, son los elementos que diferencian al fascismo del populismo clásico y claramente, es decir, podemos discutir esto, pero en general quizás muchos de nosotros coincidamos en que esto es central en gente como Bolsonaro, el tema de la propaganda, de las mentiras, de creer en una verdad que no es demostrable, sino que se basa en la palabra y la fe en el líder, en el mito del líder, creer en la violencia. Bueno, todas estas cosas, faltaba la dictadura. Y llegó, digamos, este intento de golpe de Estado en Estados Unidos, Brasil pionero en América Latina, también en ese punto, gracias a Bolsonaro. Y en otros lugares se presentó, ya sea, por ejemplo, en Israel, con Netanyahu cuando perdió en la anterior elección, también en este país, y sorprendentemente Milei, cuando pensaban que perdían, también denunció posible fraude. O sea, siempre es la idea de que si no ganamos, la democracia no funcionó. Y esto es un corte importante con los fascistas clásicos, que cuando perdieron elecciones yendo
es decir, de Cristina Kirchner a Silvio Berlusconi, aceptaron el resultado. No les gustó, por supuesto. Los presentaron como que el pueblo estaba equivocado, por supuesto, pero respetaron el voto. Y esto, de vuelta, es algo que, por supuesto, no es dictadura, pero que nos acerca de vuelta a esos 4 pilares. Entonces, la idea en este libro, y con esto termino, es tratar de plantear, de preguntarnos, y cada uno, digamos, quizás no estemos de acuerdo, y cada uno puede tener respuestas diferentes a esto. Es decir, ¿qué era el fascismo? ¿Qué es el populismo? Y en qué medida estos líderes actuales presentan un corte volviendo a dimensiones que eran centrales hace 100 años. Gracias. Muchas gracias al profesor Finchelstein por la presentación. Algunos anuncios como importantes. Primero, los libros del profesor Finchelstein están disponibles en la librería de aquí de la PUC, que está por allá, que abre de lunes a viernes de 9 a.m. a 8 p.m. En segundo lugar, que nos vemos mañana a las 4 de la tarde para la conferencia a cargo del profesor Alonso Segura. Y bueno, finalmente que concluido esto, vamos a tener un espacio afuera para un brindis y para compartir también con el profesor, ¿sí? Bueno, muchas gracias por su participación. Entonces nos vemos mañana y nos vemos también afuera para compartir. Gracias.